Bien, bienvenidos nuevamente. Todas las personas que ven por primera vez estas conferencias corresponden a un curso gratuito que es de la Escuela Conocimiento de sí mismo. Pueden encontrar estas conferencias en YouTube, en Facebook, en Instagram y bueno, hay un montón de redes sociales nuevas en las cuales algunos compañeros han estado transmitiendo estas conferencias gratuitas, que son con el propósito de compartirles herramientas para que ustedes puedan despertar su conciencia. Acá nosotros no tenemos, digamos, como tal líderes, sino que todos somos compañeros y algunos instructores damos estas conferencias con el propósito de que cada quien en su casa pueda aplicarlas y así pues lograr su propia sabiduría y su propio conocimiento. Esta conferencia es la número 43 de un ciclo de 50 conferencias, que son la fase A, y de la fase B son 25, pero cada una tiene su propia sabiduría y su propio conocimiento. Así que ustedes pueden aplicarla en su propia vida y así descubrir grandes, digamos, sabidurías acerca de su propio mundo interno y encontrándolas en su propia psicología. Esta conferencia habla de los diversos tipos de yoes lujuriosos. Si de pronto alguien no sabe, puede dirigirse a la conferencia número uno para que sepa exactamente de qué se habla cuando nos referimos a yoes. Pero en general nos referimos a nuestros defectos internos. Hoy vamos a ver por qué es importante estudiar estos defectos en nuestro despertar espiritual. O sea, qué tiene que ver, por qué se hace. Y vamos también a ver cómo podemos identificarlos para que podamos hacer este trabajo y llegar a algo que se llama la castidad. Bien, la castidad para nosotros es exactamente lo contrario a la lujuria. Pero, ¿qué sería esa castidad? Pues no perder nuestra energía creadora sexual. Es decir, no llegar a sacarla o a expulsarla de nuestro cuerpo a través del orgasmo o la eyaculación. Cuando se tiene este tipo de espasmo, se sale de nuestro cuerpo el llamado licor seminal, en el caso de los varones, y en las damas, por la cuestión del orgasmo, se pierden también la energía. Como sabemos, es la castidad entonces el único método por el cual nosotros podemos guardar esta energía en vez de perderla. Pero vamos a desglosar bien qué es este proceso de castidad, cómo se da. Veamos primero que esta energía sexual es la energía más poderosa del universo. De pronto a nosotros nos han enseñado que eso es algo para de pronto tener algo de salud o para la reproducción, que es lo que pues une emocionalmente a las personas. Bueno, hay muchas formas de verlo. Sin embargo, desconocemos que la energía creadora sexual es la energía más poderosa del universo. Tengamos en cuenta cosas básicas como que casi todos eh, los procesos que nosotros podemos ver, digamos por la razón por la cual nosotros estamos acá, pues toda la humanidad estamos es por la energía creadora sexual. Sí, que digamos, hay algunas creaciones que se han hecho, la ciencia ha hecho creaciones, digamos, sintéticas y eso, pero en realidad lo natural y por lo cual estamos todos acá, digamos, plantas, animales, estamos acá por un proceso de energía que se basa en la energía creadora sexual. Cuando nosotros usamos esta energía, ya sea de manera positiva o de manera negativa, estamos usando, estamos trabajando o estamos haciendo que esta energía se convierta en fuego. Ese fuego está representado en varios elementos, que es o sea, contiene en sí amor y sabiduría. El fuego de la conciencia, lo que va a despertar nuestra conciencia cuando usamos la energía creadora sexual positivamente, es decir, no derramamos la energía creadora sexual, sino que como lo explicamos en diferentes conferencias, como en la conferencia número uno o como en la conferencia número 10, usamos esa energía es para unirnos cuando nos unimos con la pareja, transmutarla
ahí estamos alimentando el fuego de la conciencia, que es el llamado Kundalini, que es un fuego ascendente que despierta en nosotros la sabiduría y el amor. Por otra parte, cuando utilizamos esta energía creadora sexual solo por placer, despertamos un fuego o lo convertimos en un fuego, que es el llamado, ese es el fuego de la fornicación, que es lo que alimenta como si la columna vertebral, en vez de alimentarse hacia arriba, que es como el Kundalini, se alimentara hacia abajo y se extendiera, creando así lo que los antiguos llamaban el órgano condartiguador, que es como una cola que está relacionada con la maldad y con la sabiduría, digamos, oscura del ego, si se puede llamar así. Más bien llamémosla con todo lo que es alimentar el ego. Digamos que hay una oscuridad. ¿Qué sucede? Cuando nosotros transmutamos la energía, el resultado es que nosotros vamos a tener un equilibrio y vamos a tener, bueno, de esa transmutación de la energía creadora sexual, van a ser en nosotros la sabiduría. Vamos a tener algo que es el fuego de la conciencia, o sea, el ánimo para hacer nuestras prácticas de meditación, para hacer sacrificio por la humanidad, para autoobservarnos, o sea, un ánimo para la conciencia, para despertar la conciencia. Pero cuando nosotros alimentamos el fuego del contartiguador a través de la fornicación, lo que alimentamos es el ánimo del defecto para seguirse alimentando. Es decir, por ejemplo, nosotros se nos alimenta la ira, así que esa ira ya va a tener más fuerza para manifestarse, nos volvemos más iracundos y ese defecto va a tener más fuerza para esclavizarnos e incluso para hacernos creer que no nos podemos salir de él, no nos podemos deshacer de él o no podemos negarnos a él. Tenemos que ver que hay diferentes tipos de sexo o de sexología. Sabemos que este fuego se puede usar de varias formas porque siempre tiene la posibilidad de crear, o sea, siempre va a crear. Tenemos el suprasexo, que es cuando nos unimos, como les decía, lo pueden ver en la conferencia 1, en la 10, eh, nos unimos con nuestra pareja en fidelidad, castidad y amor, es decir, con una sola pareja. Castidad, es decir, con el propósito de que ambos no derramemos la energía creadora sexual, sino que a través de unos ejercicios respiratorios de imaginación y concentración vamos a llevarla desde nuestras glándulas sexuales hacia adentro, hacia el coxis y luego por nuestra columna hasta el entrecejo. Esto se llama el proceso de transmutación, explicado más detallado en las conferencias que dije. Es un proceso ya de regeneración, permite que nosotros regeneremos nuestro cuerpo físico, regeneremos nuestro cuerpo vital y creemos unos cuerpos para poder conocer, habitar y tener presencia en otras dimensiones, así como tenemos la posibilidad de tener el cuerpo físico en esto. Este sexo es de características superiores, es realmente como digamos, como deberíamos los seres humanos practicar. Y también nos permitiría, si digamos llegamos a querer tener, digamos, reproducir nuestra especie, tener un hijo, podríamos simplemente con un solo esperma eh, que puede salir en el líquido seminal, no necesitan salir en el orgasmo porque no vamos a sacar la energía, podríamos concebir un hijo. Así que ese sería el llamado sexo normal, pero en realidad la gente hoy en día lo que practica es el llamado infrasexo, que es el uso de este fuego, pero para la reproducción del ego. Nos lleva a la degeneración, nos lleva a que se cree, de hecho esta fue la razón por la que se crearon las 7 cabezas de legión o los llamados 7 yoes causa o lo que se conoce más comúnmente como los 7 pecados capitales. Fue por llegar al orgasmo y sacar la energía creadora sexual, la cual al salir de nuestros cuerpos, al salir del templo, se contamina e crea dentro de nosotros el ego. Resulta que esta forma de practicar la sexología hoy en día, el sexo, está relacionada con corromper a la humanidad, con que nosotros estemos sumergidos en la completa ignorancia y creamos que simplemente esa es la única forma en la que nosotros podemos practicar, como si fuéramos animales. Pero en realidad nosotros estamos aquí para poder despertar nuestra conciencia y hacernos uno con nuestro real ser superior. Y por eso el camino que
quienes quieran pueden seguirlo, es el del suprasexo. Vamos a ver que estos defectos o estos yoes que hemos creado a través de la fornicación deben ser estudiados, porque a nosotros nos han afectado primero, pues hacen que cada vez forniquemos más y que ya para nosotros incluso sea una costumbre. Así que se deben estudiar para poder que nosotros al eliminarlos tengamos la suficiente sabiduría, energía para llegar a la castidad, que es poder practicar el suprasexo sin llegar al orgasmo. O sea, ni nunca caerse, que sería ya la fornicación, sería algo que ya sería infrasexo. Para poder alcanzar la pureza en la práctica. Porque cuando nosotros empezamos a practicar suprasexo, venimos con todas las mañas de las prácticas anteriores, si es que alguna vez pues fornicamos, y por ende eso vamos a tratar de meter esas prácticas pues con nuestra pareja y eso pues va a contaminar la práctica. Así que alcanzar la pureza es poder hacer lo correcto, lo útil, lo justo, digamos que ya sean, digamos, las caricias, los besos, todos los elementos que constituyen la práctica con la pareja, em, las partes de esta práctica sean más puras. Por otra parte, nos va a ayudar a recuperar la potencia en la práctica. Muchas veces, cuando vamos para fornicar, está todo el ánimo, pero cuando vamos a ir a transmutar la energía creadora, empieza como que a entrar una impotencia y eso se da porque esta energía, esta potencia, está atrapada en los diferentes yoes lujuriosos. Cuando los eliminamos con la ayuda de nuestra Madre Divina, ellos van a liberar una gran cantidad de energía que va a ser la que a nosotros nos va a permitir tener buena potencia en la práctica. Em, para nosotros transmutar, requerimos de concentración, de imaginación, para poder imaginar todo el proceso y de voluntad. Y eso muchas veces están, digamos que, atrapado en todo lo que están en esos yoes lujuriosos. Y por eso es que cuando les eliminamos, inicia el cambio real, inicia el proceso verdadero en nuestro despertar de la conciencia. Así que, ¿cómo debemos estudiar estos yoes lujuriosos? Quien guía todo el proceso es una parte de nuestro ser, de nuestro real ser interno que se deriva de él y es llamada nuestra Madre Divina. Ella es básicamente nuestro amor, el amor más puro que tenemos nosotros como, pues, como seres, como chispas que vinimos, desde ese sagrado sol absoluto, pues ella es el amor. Ella es la que guía el trabajo. ¿Y cómo nos va a ayudar? Ella nos va a ayudar y va a dirigir este trabajo mostrándonos principalmente a través de nuestros sueños cuáles son los defectos que debemos empezar a trabajar. Por ejemplo, nosotros lo que debemos empezar a hacer es trabajar los que nosotros sabemos que tenemos. Nosotros ya sabemos las que tenemos. Así que podemos empezar a trabajar alguno. Pero efectivamente ella nos va a guiar a través de los sueños en qué es lo más urgente o cómo debemos estudiarlo. Nos puede llevar a ver una escena que nos impacte, en la cual nosotros podamos ver los diferentes detalles y esto nos lleve a tener pues una conciencia de estudio más profunda. Ella nos muestra qué es lo más urgente en eliminar. Hay veces uno no se da ni cuenta de lo primero que tiene que estudiar. Recordemos que este proceso siempre lo va a dirigir la Madre Divina. Así que podemos poner un cuaderno ahí al ladito de la almohada. Cuando nos levantemos nos quedamos quietos un poquito a ver como que se nos fije en el cerebro el recuerdo del sueño. Desde la última escena tratamos de recordar y la mayor cantidad de detalles y luego anotamos eso para que ahí pues sepamos exactamente qué era lo que ella quería que estudiáramos. Vamos a seguir aquí con estos procesos de estudio. Em, digamos que el defecto de la traición, traicionar a nuestro ser, traicionar todo el proceso del despertar de la conciencia, se puede dar por tres aspectos. Por nuestra mente, que va a poner todas las justificaciones del yo
que fornica para poder expulsar la energía. Va a decir que el médico le dijo que eso era normal, que eso todo el mundo lo hace. Recordemos que la mente está relacionada con el materialismo y ella no sabe nada de los procesos de la conciencia. Así que nos va a tratar de dar unas justificaciones para poder alimentar la fornicación. Por ejemplo, nos puede llegar a dar ideas mm, que nosotros no podemos lograr esto, que esto es difícil, que esto es para personas muy avanzadas, que eso era antes, pero que ahora de pronto no se puede practicar así. Nos hace pensar que somos, por ejemplo, débiles, que nosotros no tenemos la capacidad de aprender a transmutar la energía. Nos puede llegar a hacer imaginar cómo perdemos la energía o pueden ponernos una idea como que eso es normal que a uno de vez en cuando expulse la energía creadora y que pierda la energía, que eso puede ser normal que de vez en cuando. De hecho, mmm, hay personas que ya tienen esas ideas y que incluso las comparten, las enseñan. Pero eh, todo eso hace parte de la mente, las justificaciones que esa mente tiene para hacernos caer a nosotros en la fornicación y alejarnos de nuestro ser. Por otra parte está ese deseo, bueno, digamos que es ese deseo, sería más bien lo primero que llega, ¿no? Que es ese deseo del yo fornicario de simplemente expulsar la energía, que es lo primero que se nos mete, esas ganas, ese ánimo de hacer algo así. Y luego la mente empieza con sus justificaciones. Y por último es la mala voluntad. Esto es la mente, el deseo y la mala voluntad son parte de lo que nos hace traicionar a nosotros, a nuestro ser. Esa mala voluntad ya es la acción, ya cuando uno ya dice, ah, eso ya que, y lo hace, o simplemente ni, como que ni lo piensa o sea, ya tuvo las justificaciones de la mente y simplemente lo hace, la mala voluntad, se deja llevar, no pone nada de resistencia, y ahí traicionamos a nuestro ser. Recordemos que la fornicación creó los defectos, y eso, pues obviamente nos va a llevar a nosotros a, a crear cada vez más. Cada vez que fornicamos, ¿qué pasa con la fornicación o esa expulsión de la energía o el llamado líquido seminal? Em, Nosotros vamos a tener que estudiar varios aspectos de todo lo que abarca la fornicación. Tenemos que tener en cuenta o sea, eso se va a hacer a nivel muy personal. Debemos preferiblemente hacerlo con un cuaderno y cada cosa que vayamos descubriendo, comprenderla, desglosarla e irle suplicando a la Madre Divina que la elimine, todo lo que vayamos comprendiendo. Por ejemplo, que esa sensación que sentimos de como de hastío o como que sentimos como pereza, sentimos sueño después de sacar la energía creadora sexual, que, que nos hace imaginar este efecto. Podemos tomar una escena de nuestra vida en la cual pues haya habido estos procesos y vamos a ver qué nos hace imaginar el defecto, cómo nos lleva a cometer este tipo de prácticas, qué nos hace pensar, cuáles son los pensamientos, cómo nos hace actuar. Por ejemplo, eh, el defecto trajo una imagen lujuriosa, así inició todo. O simplemente íbamos por la calle y vimos semejante imagen de alguien que tenía de pronto algún tipo de fisionomía o ropa. Todo eso, cómo entra el defecto a nosotros, cómo nos genera la impresión. Hay tres grandes, digamos, elementos que alimentan el proceso de fornicación a través del orgasmo y la eyaculación, que son la masturbación, lo que llamamos las poluciones, que son cuando la persona está durmiendo y pierde su energía creadora, y cuando practica sexo, digamos con unión, cuando se conecta ya con una persona, que vamos a clasificarlo acá como sexo en vagina, para que se tenga como más específico cómo se debe hacer el estudio. Vamos a ver que de este proceso se va a desglosar de este proceso del estudio que debemos hacer.
el proceso de la polución. Esto le pasa tanto a varones como a mujeres y se da por las impresiones que vienen del mundo externo, ¿no? A través de nuestros sentidos. Las impresiones son elementos que llegan a través de nosotros, a través de nuestra vista, nuestro oído, o sea, algo que vimos, algo que escuchamos, algo que olimos, el gusto, o sea, algo que probamos o incluso el tacto. Todas esas impresiones nosotros debemos estar pendientes durante nuestro diario vivir de para nada, digamos, dejarnos llevar por este tipo de impresiones que se dan por montones hoy en día, pues con esa industria que hay alrededor de la energía creadora sexual, de todo esto, pues es obvio que vamos a ver cantidades de impresiones, digamos, uno puede estar tranquilamente en un computador haciendo algún trabajo, alguna cosa, y puede llegar a exponerse una imagen de estas, así que eso sería una impresión visual. Inmediatamente nosotros debemos acudir a nuestra Madre Divina, negarnos a eso y decir, Madre mía, elimíname digamos, deseo de mirar, que sea, hay que cortarlo. Si nosotros, por alguna razón, dejamos que esto llegue que se quede en nuestra mente, se va a llegar al proceso de la identificación, que eso ya va a generar en nosotros varios elementos, que son, por ejemplo, ya el deseo de, pues, de tener a esa persona, la emoción, los recuerdos, se empieza a imaginar, la imaginación mecánica se activa y van a empezar a generarse imágenes ahí en la mente de que saliendo con esa persona, de que haciendo esto y que lo otro. Eso ya sería un proceso de identificación. Si se generó algo así, si digamos ya uno llegó a lastimosamente dejar entrar la impresión y empezó la mente a maquinar rápidamente, eso se da muy rápido, es algo mecánico, pues es indispensable que estudiemos esa escena. Es muy importante que la estudiemos, más allá de simplemente pedir muerte en el momento a la impresión, ya se generó algo interno, así que hay que estudiarla, ya como que hubo algo que ingresó con el propósito, ¿por qué hacemos este estudio? Con el propósito de evitar la polución nocturna. O sea, todas la que son las impresiones no eliminadas o la identificación no trabajada o los diferentes detalles lujuriosos del día nos pueden llegar a generar una polución. ¿Cuáles detalles lujuriosos del día? Mm, nosotros, eh, digamos que cuando inicia el proceso de la identificación, que uno se queda pensando e imaginando, el detalle lujurioso, va a generarse el proceso de lascivia. La lascivia viene a ser básicamente como el deseo de practicar fornicación, pero que no está satisfecho, el deseo de fornicar no satisfecho. Así que si nosotros dejamos que crece la imaginación mecánica, va a activar todos los yoes, o sea, va a alimentar a todos los defectos. Debemos inmediatamente que se genere una impresión, digamos, negarnos a la reacción. El cuerpo incluso puede estar ya, eso es súper rápido, puede tratar de, por ejemplo, pasa alguien con cierta ropa, con cierto aspecto, con cierta eh, figura, etcétera, uno puede voltear a mirar y si no se, como dice, no se niega eso, esa es la reacción. Hay que eliminar esas reacciones, hay que pedir muerte porque ahí en ese momento ingresa todo. Son los diferentes detalles lujuriosos del día. Otro elemento que es importante tener en cuenta ahí es que a través del cordón de plata, que es como un cordón que nos une, que va desde nuestro plexo solar hasta el cuerpo, desde el cuerpo físico, está unido al cuerpo astral. Entonces, en ese caso uno estaría por allá en la quinta dimensión, pues digamos, en sus sueños, y puede presentarse en una persona que,
que pues nos puede llegar a alimentar esa lujuria de toda esa impresión que nos ingresó en el día, la identificación y los diferentes detalles lujuriosos del día, que están relacionados con eso que imaginamos, que planeamos, que todo eso. Y ahí es cuando se van a generar pues los procesos de fornicación allá en el mundo astral y por a través del cordón de plata van a llegar esas vibraciones al cuerpo físico y por eso es que se pierde la energía creadora o se llega a tener esas poluciones nocturnas. Hay que estudiar eso, porque si la persona sigue con las poluciones, pues estudian los defectos y cada vez que hay fornicación se reviven. Así que la persona no está haciendo nada porque estudia una cantidad de defectos, luego tiene una polución y revive todos esos defectos. Vamos a ver que en este estudio también se da, bien, bueno, en este estudio también se da algo que es necesario estudiar. Se me perdió acá la imagen, pero bueno, de todas formas lo vamos a hablar. Es el proceso de la masturbación. Las personas consideran a veces que esto es algo normal o natural. Acá lo que nosotros compartimos en la enseñanza es que, por ejemplo, cuando una persona se está desarrollando a nivel de crecimiento, empieza en determinado momento a activarse esa energía creadora. Así que, por ejemplo, en los niños, nosotros lo que les tratamos siempre de compartir es una práctica que se llama sublimar la energía. Al sublimar la energía, ustedes pueden preguntarnos al interno y les enviamos la práctica. Es muy fácil, sencillamente a través de la inhalación, se lleva con la imaginación, la persona sin pareja ni nada, obviamente, porque esto es solo para solteros o para un casado que pues en ese momento no puede practicar. Lleva la energía creadora sexual a través de unos conductos internos, alimentando, o sea, subiéndola por la columna y pues llevándola a hacer un proceso de sublimar esa energía y que no se generen los procesos de esa libido que la persona no sabe qué hacer con esa energía. Lo que sucede con la masturbación es que, bueno, eso también lo pueden hacer los adultos, lo podemos hacer los adultos que no tenemos pareja o que no podemos en ese momento practicar con la pareja. Siempre se puede sublimar la energía. Así que ese proceso de masturbación es realmente un error. ¿Qué sucede? Esta masturbación trae muchos daños. Primero a nuestro cuerpo físico, dañando, por ejemplo, la parte del cerebro, haciendo que se pierda una energía muy valiosa. Eh, Resulta que está comprobado hasta científicamente que en determinado momento en que la persona está masturbándose, puede llegar a perder el líquido encefalorraquídeo. Está perdiendo también nutrientes. eh, el aparato, el aparato creador, el aparato sexual de la persona se debilita de tanta fuerza que puede ejercérsele, se puede debilitar, va a perder la sensibilidad y va a llegar la persona a desarrollar lo que es la eyaculación precoz. Y también se pierde la potencia. O sea, la persona ya, ¿cómo así la potencia? La persona ya no dura practicando con su pareja, nada. Llega a fornicar, a expulsar su energía supremamente rápido porque el aparato está débil, no tiene potencia la persona. Es algo muy dañino. Dentro de nosotros crea a nivel psicológico un defecto que en los varones o en los hombres se llama el súcubo y en las mujeres se llama el íncubo. Este defecto en nuestra psicología suele tomar la forma de esas personas que de pronto cumplen con el prototipo de lo que a uno le gusta o bueno, puede tomar la forma sencillamente de una persona eh, para que se preste para que en las escenas del mundo de los sueños, en ese mundo astral, pues se genere una fornicación y ese defecto eh, recoge toda esa energía que se fornica. Ese defecto se carga tanto de la energía
vamos a comprender algo acá y es que cuando uno se está masturbando está prácticamente teniendo un contacto con un cuerpo de su propio género. Por ende, va a tomar una fuerza que lleva a lo que llamamos la homosexualidad o el lesbianismo. Empieza esto a ser tan fuerte que la persona ya empieza a comportarse así como fuese de su propio género. Y es un defecto que coge mucha fuerza y empieza incluso a manipular a esa persona. O sea, es un defecto que nosotros lo pasamos por alto, pero es increíble la capacidad y la fuerza que toma a través del proceso de la masturbación. Em, Tiene digamos, varios daños. A nosotros nos genera una profunda inseguridad para la vida. Así que la persona puede llegar a crearse muchas inseguridades, muchos miedos, mucha baja autoestima y puede llegar a tenerle miedo a las personas pues, del sexo opuesto, puede llegar a tenerle miedo al sexo, puede llegar a, precisamente porque ese defecto se alimenta y como quiere que la persona se siga y se siga alimentando ese defecto, pues hace casi que alejarse de las personas del sexo opuesto. Este defecto toma tanta fuerza en la persona y le quita, digamos, la capacidad de tener digamos, de la fuerza para la vida, para uno poder en este mundo tener un lugar, reclamar un lugar, poder, digamos, a uno ya le puede dar miedo hablar en público, eh, digamos, hasta conseguirse un trabajo, hacer cualquier cosa, empieza a volverlo a uno muy retraído, porque el defecto lo que quiere es que la persona toda hora esté sola para poder, pues, que se alimente ese defecto. Debemos estudiar, en este caso, detalles tales como, por ejemplo, eh, en en el aspecto, bueno, vamos a ver que la masturbación tiene dos aspectos, que es la que es solitaria y la que viene ya colaborada. En el caso de la que es en soledad, podemos ver aquí el defecto, hay que estudiar varios elementos. Por ejemplo, cuando uno empieza a estudiar ese defecto y empieza a ver cómo se le manifiesta, cómo es que empieza todo, qué le hace a uno, o sea, qué le hace sentir, qué le hace pensar, qué le hace imaginar, cómo hace que la persona, digamos, se aparte, de qué elementos se está, por ejemplo, alimentando. Por dar un ejemplo, no sé, de pornografía, puede estarse alimentando de eh, de tener uno un artefacto o algo que lo haga, que como que le haga imaginar que así sea el proceso. Hay que ver qué aparatos, qué, y lo que llamamos el automosexualismo, porque es que cuando uno está, como les decía, estás tocando y teniendo una práctica en solitario con alguien del mismo género, pues que es uno mismo, es un cuerpo. Entonces es lo que llamamos el automosexualismo y ahí sí es que se empieza a desarrollar la homosexualidad. También que hay que estudiar esa masturbación colaborada, en las cuales vamos a ver el llamado infrasexo. Se encuentra el llamado, bueno, todo lo que son elementos que no tienen nada que ver con la práctica normal, que sería, digamos, ustedes saben que la unión natural es el falo en el yoni, entonces es el aparato del varón con el aparato de la mujer en unión. Así que lo que llamamos el sexo anal y el oral simplemente van a alimentar lo que llamamos el yo homosexual, porque son diferentes formas de masturbación. Nunca es llamado realmente sexo. Esto lleva al hombre a que, digamos, empiece a desarrollar estos defectos de querer en una relación homosexual, ser aquel que está como representando al hombre en la relación y también a veces a la mujer. Así que se van desarrollando diferentes roles psicológicos, eh, que puede ser el hombre dentro de una relación homosexual a nivel psicológico, así sea una mujer, y la mujer dentro de una relación homosexual, así sea un hombre. Eso hay que estudiarlo. Uno tiene que estudiar todos esos desvíos que hay y
eso que llamamos nosotros todo lo que son infrasexos. Si llegó en algún momento a pasársele por la mente, a llegar a unos procesos, de pronto todo lo que tenga que ver que si se le pasó tener algún tipo de masturbación con cualquier elemento, incluso con un animal, incluso con estos procesos que la gente a veces se les desarrollan esos defectos por tener contacto con gente que ya falleció. Así que si nosotros tenemos estos defectos, si en algún momento tuvimos esta escena, hay que estudiarla. Obviamente si uno no lo hizo, pues no. Si uno nunca hizo algo así, pues no estudiar eso, estudiar lo que uno hizo. Pero también tener en cuenta si la Madre Divina nos pone en algún sueño a estudiar algo, pues eso hay que, así uno no lo haya hecho, si ella no lo mostró, hay que estudiarlo. Tengamos en cuenta que como la masturbación es algo muy peligroso, es algo que daña mucho nuestro despertar espiritual, el despertar de la conciencia, nos hace a nosotros tener miedo a tener una relación con alguna persona, obviamente del sexo opuesto, nos lleva a la soledad y es un defecto que nos va a quitar todo lo que es la seguridad para poder enfrentarnos a la vida. Eh, lleva a la demencia, a desarrollar enfermedades mentales, a perder la memoria. Y ustedes lo van a ver si se ponen a estudiar eso, se van a dar cuenta de que en el momento en que empezaron a practicar este proceso de masturbación, de hecho se les hacía más difícil comprender cosas básicas, no sé, del estudio, de la vida, y se vuelve uno una persona como más retraída. Bien, vamos a ver el siguiente aspecto, que es que ese se me ha perdido la imagen, pero igual yo se las comparto después, que es cuando uno ya practica el sexo con unión, que estamos, bueno, que está relacionado con el sexo en vagina, que son las relaciones de pareja. Hay que estudiar grandes aspectos ahí. El primero de ellos, pues, es el defecto del llamado yo reproductor o de la reproducción. Hay que tener en cuenta que nosotros si hemos tenido algún tipo de una relación con alguien, ver ese proceso, estudiarlo completamente desde que inició la conquista. Así que vamos a ver el proceso de provocar, de provocarse, el coqueteo, bueno, todo lo que nosotros vamos a ir generando en para poder, pues ya, digamos, iniciar la relación. Más adelante vamos a tener que empezar a ver ya si hubo un noviazgo, esos procesos que teníamos emocionales de querer estar con la persona a toda hora, de todos los miedos que se generaban, todos los apegos, porque todo eso es lujuria. Uno no lo ve, pero la lujuria tiene, digamos, eso es llamada también una llamada lujuria emocional. Hay que ver eso. Luego ya cuando empezó el proceso de la fornicación con esa persona, eh, que al comienzo, por ejemplo, había cierto ánimo, cierta potencia, un nivel de sensibilidad, pero que con el tiempo se empezó a generar una degeneración, mm, una degeneración cada vez pues, más fuerte y que con el tiempo, lo que pasa es que cuando una persona fornica, expulsa la energía creadora de su cuerpo, la cual es magnética. Así que es como si empezara esa energía a repeler a la pareja y empieza a generar un hastío. Lo que sucede es que las personas empiezan a hacer prácticas ya aberrantes con el propósito de tratar de recuperar esa potencia o ese fuego en la relación. Y luego bueno, también hay que estudiar si hubo esas prácticas, cómo se dieron, y todo irle uno escribiendo en un cuaderno, pidiéndole a la Madre Divina que le elimine cada detalle que uno va descubriendo. También hay que estudiar si de pronto hubo un embarazo o si de pronto se practicó durante el embarazo. Recordemos que uno no debe practicar sexo cuando la mujer está en embarazo, ni cuando está lactando, ni cuando está con su periodo. Em,
si hubo ese tipo de prácticas, hay que estudiarlas, hay que estudiar si hubo de pronto proceso, cómo fue el proceso de pronto de la separación, si hubo de pronto un aborto. Eh, Todo lo que tiene que ver, si se tuvo un bebé, cómo fue el proceso de como las emociones, pensamientos, sensaciones, todo lo que se generaba como padre, como madre, depende de cada quien. Si hubo lo que se generó en el parto, en la lactancia, el proceso de la familia, qué se sentía, qué genera, ese apego. Si de pronto después ya no querían tener más hijos, entonces se castraron, no tuvieron, o empezaron a usar anticonceptivos, o si los usaban antes, todo eso hay que estudiarlo, porque son procesos de degeneración y todo alimentado de la lujuria, así que hay que estar en eso. Em, Todo lo que es el proceso de degeneración, en el sí hubo un proceso de matrimonio, hasta que finalmente se llega al hastío total. Y en ese hastío total que se haya generado, y esto hay que hacerlo con todas las relaciones que hayamos tenido, o sea, ver el desenvolvimiento que se tuvo desde el primer momento hasta que se llegó a los procesos de degeneración más aberrantes, y con eso ir purificando en nuestra mente, comprendiendo eso, suplicándole a la Madre Divina que lo elimine, porque uno se arrepiente de eso, de ese daño que le hizo a los demás, a uno, al aparato creador, a los hijos. Hay muchos elementos que observar. También hay que, de otro, digamos, desglose de este tipo de sexología sería, digamos, bueno, que ya está enfocada a la fornicación, sería la prostitución. Así que debemos ver si de pronto nosotros en algún momento, digamos, hemos cometido este tipo de errores de pues tener este tipo de servicios. Uno dice, no, pues yo nunca he hecho eso, pero a veces uno ha querido como casi que prostituir al amigo, a la amiga presentándoselo a otro. Y eso también tiene que ver un poco con la prostitución, porque uno lo está casi que vendiendo. O cuando uno ha llegado a tener una práctica con su pareja sexual por obtener algo. Ahí hay prostitución, porque uno siempre que da la energía creadora o algo sexual por algo a cambio está en un proceso de prostitución. También hay que observar si uno pues ya lo hizo como tal, em, todos los procesos que llevaron a eso, las imágenes que lo llevaron a uno, la imaginación mecánica, eh, todas las veces que lo hizo, cómo hizo esto, qué pensamientos, qué emociones lo llevaron allá, e ir eliminando detalle por detalle lo que lo va haciendo a uno purificar esas escenas, comprender los errores que lo llevaron a uno allá, ¿no? Pues que, por ejemplo, una persona se da cuenta que por estar, eh, no sé, de pronto dejándose llevar de la pornografía. Así que se va a dar cuenta que todo esto, o porque alguien le ofreció, ese fue el detalle, o porque no se pudo negar, porque le dio vergüenza que se negara, o porque los amigos le dijeron que no era capaz, que lo llevó a uno a estar allá, involucrado en ese aspecto, en ese tipo de fornicación. También otro elemento grande de este tipo de estudios se debe hacer acerca del adulterio. Nosotros debemos ver todos los adulterios que hemos tenido, que se dan por los procesos ya de hastío o de insatisfacción con la pareja, ya sea dentro de la misma relación cuando uno ya se hastía a la pareja y empieza a adulterar la práctica, o cuando uno ya deja esa pareja porque hubo un hastío total y con otras personas, o cuando tuvo, bueno, todos los procesos que se hayan dado ahí, que si tuvo amantes, que sí, o por lo que se ve mucho de las relaciones con familiares, que son esas relaciones incestuosas que se ven que con familiares, eso, todo eso es adulterio de lo que sería una práctica. Cuando, por ejemplo, las personas ya están cansadas con su pareja, llegan al hastío por estar fornicando, empiezan a hacer cosas todas raras, simplemente que es que para darle aires nuevos a las relaciones, así que empiezan a hacer cosas por allá con otras parejas, que hice para un lado por allá con otra gente, intercambios, y todos esos procesos hay que estudiarlos. Hay que estudiar
todo lo que tiene que ver, esto yo voy a compartir como las imágenes para que se vean a más detalle y nosotros podamos ver, digamos, en general qué podríamos llegar a estudiar, pero cada quien es el que tiene que verificar en su vida qué elementos tuvo, qué errores cometió. El adulterio es cuando nosotros adulteramos el proceso natural con el cual debe ser llevada la energía creadora o la práctica sexual, que es varón con mujer, casados, que no forniquen, que sean fieles el uno al otro y que se quieran, que se amen y que estén desarrollando el amor. Si alguna de esas reglas se está infringiendo, pues ya sabemos, es decir, por ejemplo, hay gente que tiene defectos, por ejemplo, de adulterar una sola vez con diferentes personas. Entonces, simplemente una sola vez practica con alguien y ya no le vuelve a hablar o no le vuelve. Eso es un defecto y ese defecto hay que estudiarlo en nuestra psicología. O hay gente que le gusta tener varias familias. Acá en el mapa conceptual que les voy a compartir, ahí está llamado como Juan Tenorio y Doña Inés, que son aquellos, un defecto se les llama así, pues por cuestiones ya de literatura, que se hablaba de unas personas que tienen un defecto de practicar una sola vez con alguien y ya no volver más. O el Casanova, que es como el que tiene, que es el llamado en mujeres, que es el Doña Elena, que son gente que tiene el defecto de tener varias familias o varias parejas a la vez. Todo eso hay que estudiarlo y bueno, ya que es defectos como el diablo, que sería ya, está ahí puesto como el diablo, que es aquel que usa, eh, ya es mal, ya usa la sabiduría, digámoslo así, para hacer el mal en la parte sexual. Eso ya utiliza todo lo que se sabe a través del valor de la energía. Debemos estudiar si nosotros hemos practicado varias veces al día, porque solo se debe practicar una vez cada 24 horas más o menos. Si nosotros hemos practicado enfermos, si nos hemos autoobligado, si hemos eh, obligado a la pareja, si hemos practicado con nuestra pareja pensando en alguien más, eso es adulterio, eso es infidelidad. También se adultera la práctica cuando nosotros, bueno, ya viéndolo acá por el proceso de la brujería, digamos que se podría llamar brujería, es conocer el poder del sexo pues, y utilizarlo para pues beneficiarse. O cuando nosotros manipulamos a través del sexo, pedimos algo y manipulamos a través del sexo. Cuando nosotros tenemos emociones negativas hacia la pareja y así practicamos con la pareja. Esto lo que hace es que se alimente todo lo que es esa brujería interna. Porque nosotros no podemos mezclar, no podemos creer que teniendo, por ejemplo, es parejas que pelean y de una vez después es que para reconciliarse se unen sexualmente, pero eso no se debe hacer para nada, se debe hacer, siempre se debe estudiar la escena, estudiar, comprender, pues el arrepentimiento, todo lo que uno hace cuando uno estudia, bueno, hice esto, dije tal cosa, hice tal otra, pidiéndole a la Madre Divina que le vaya eliminando los diferentes elementos que le llegaron a cometer ese error, que componen esa escena de pelea, de ira, de celos. Y ya cuando uno ya esté limpio de esa energía, puede practicar. Es mejor no hacer ni siquiera la práctica ese día porque la energía ya se contaminó con esa ira o con esos celos o con esa pelea. Si uno llegó a una identificación, esa energía ya ese día no es bueno practicar, no es bueno transmutar. Porque no se va a transmutar, se va a alimentar la brujería. Así que bueno, sabemos que está, como les digo, les voy a compartir el mapa conceptual porque me faltó la parte de lo de la masturbación, no me salió la imagen ahí. Les voy a compartir esto, ustedes ya en su casa van a empezar este estudio muy serio, pero recuerden que lo que debemos hacer es dejarnos guiar por nuestra Madre Divina. Cuando ella ya ve que algunos defectos, por ejemplo, hay unos defectos que ya eh, dice como que ya no debe estudiarlo más. Así que le puede mostrar a uno en un sueño cómo ese defecto lo botan al abismo.
y uno va a entender que lo botaron al abismo. Hay otros que ella sí los va a eliminar. Por ejemplo, los detalles que uno pide en muerte en el momento, detalles, ella de una vez los elimina. Y ya las cosas que uno tiene que estudiar pueden tomar mucho más tiempo. Así que uno los empieza a coger y diariamente les dedica tiempo hasta que uno siente que ha comprendido el defecto, basándose en las escenas que uno ha vivido, ¿cierto? Y por todo lado, hay que mirarlo por los lados de los pensamientos, las emociones, las palabras que uno dijo, por el lado de cómo el defecto lo lleva a uno a, pues, a alimentarse, cómo lo lleva. Así que uno va desglosando todo eso. Es un trabajo que hay que empezar a hacer porque si uno no hace este trabajo, por ejemplo, hay personas que no tienen todavía la pareja y eso es porque de pronto no se han puesto a estudiar los yoes lujuriosos. Así que si empieza a hacer esto, posiblemente tenga pues una sabiduría que le haga tener ya un grado de madurez que le permitan acceder a que el Padre interno y la Madre Divina le ayuden a conseguir esa pareja, porque es como un requisito. A veces como les decía, hay defectos que ya los envían al abismo para que cuando uno, a través de este proceso del despertar de la conciencia, llegue al momento en el que nazca el Cristo dentro de cada uno de nosotros, este ser tan sagrado y divinal va a llegar a ya matar totalmente estos defectos. Pero pues uno como que, digamos que uno tiene una capacidad de comprenderlos hasta cierto nivel, pero hay que hacer el trabajo, que él ya después los termina. Em, digamos que este defecto es un trabajo, este trabajo sobre estos defectos es algo que se debe hacer durante toda la vida. Ya la Madre Divina nos va a ir mostrando diferentes sueños, diferentes experiencias astrales que son sueños en los cuales nosotros vamos a ir trayendo el recuerdo de algún elemento lujurioso que para ella es indispensable que estudiemos. Y pues obedecer, ponerse a estudiar, coger su cuaderno y estudiar. Eh, Comprenderlo. Ya sabemos que lo que se hace es primero observar todos los elementos que componen este efecto y de ahí ver cómo nos manipula, por qué lo hace, cómo lo hace, cuándo lo hace y ya empezar a ver en las escenas cómo es que se mueve en las escenas de nuestra propia vida. Si nosotros hacemos estos estudios, cabe resaltar que, digamos, no está bien estos estudios son muy personales. Debemos hacer estos estudios muy personales y tener mucho cuidado. Ya incluso cuando nosotros escuchemos cualquier palabra, o sea, las impresiones, ¿cierto? Cualquier palabra o veamos cualquier cosa, estar muy pendientes eh, de la reacción, porque la reacción es la que va a ver la impresión. Y si nosotros eliminamos esa reacción, le pedimos a la Madre Divina inmediatamente que la elimine, vamos a evitar la identificación y pues evitar que ese efecto se empiece a alimentar. Bien, pues nosotros debemos luchar por la castidad para que pues realmente podamos llegar al proceso de creación. Nosotros vamos a empezar a ver cómo em, nosotros cuando llegamos a tomar una escena para estudiarla, debemos ver qué detalles, digamos, del deseo, cómo se nos mete el deseo, la imaginación mecánica y todo eso lo vamos a ir eliminando. ¿Qué es lo que empezó? Un pensamiento, una emoción. eh, ¿Qué fue lo que empezó a desencadenar este proceso lujurioso dentro de nosotros? De cualquiera de los defectos que vayamos a estudiar. Bueno, muchas gracias por estar acá. Por favor, compartan estas enseñanzas, inviten a otras personas a que las vean. Recuerden que es totalmente gratis, que nosotros, digamos, como tal, no les vamos a ustedes a estar pidiendo que se unan a ningún, o sea, que sean como subordinados de nadie. Simplemente quienes quieran, pues, hacer este sacrificio, pues, pueden ver estas conferencias, practicarlas y si quieren empezar lo que se llama el fogueo, que es como que las estudian y luego se las dan a un instructor. O sea, pueden, en este caso, con mucho gusto, cuando necesiten, me escriben, me llaman, ahí yo dejo siempre los links del chat de WhatsApp, los números,
para que puedan empezar esos procesos del fogueo y ustedes también dar las conferencias para que logren hacer este sacrificio por la humanidad, que tal vez esté alguien en el mundo esperando que ustedes les enseñen o les compartan esta sabiduría. Bueno, muchas gracias. La siguiente conferencia que nosotros vamos a ver va a ser la conferencia 44, en la cual vamos a profundizar acerca del yo de la traición. Muchas gracias.